siguiendo entonces con el video de radioquímica, aquí les vuelvo a mostrar esta diapositiva que les expliqué, porque revisé, este es un problema que había bajado de internet y resulta que está mal. Así que lo volví a realizar porque resultaba que, recordando, teníamos un núcleo radiactivo que era sodio radiactivo, teníamos el tiempo de vida media y preguntaba cuánto tiempo transcurrirá hasta que la actividad radioactiva descienda un 10%. Que descienda un 10% quiere decir que de la actividad inicial a la actividad final hay 0,9, bajó un 90 o un 10%, entonces nos queda 0,9 de la actividad inicial. ¿Sí? Entonces, para poder contestar en qué tiempo se produce ese descenso de actividad de este isótopo radiactivo, apliqué las ecuaciones que ya conocen ustedes. Como tengo el tiempo de vida media, puedo calcular la constante de desintegración, que me va a quedar en unidades de tiempo a la -1, y fíjense que luego, tomando la ecuación de la actividad en función del tiempo, esta ecuación exponencial, lo que hago yo es ordenarla algebraicamente, como esta relación va a ser igual a E a la menos, a esta expresión exponencial E a la menos lambda por T, y lambda está calculado acá. Entonces, para calcular T, ¿qué hacemos? Aplicamos logaritmos en los dos lados de la igualdad y nos queda la expresión esta, y sabemos que la actividad final es el 90% de la actividad inicial, porque solo bajó un 10. Entonces, de esa manera puedo calcularse que esto es igual a lambda calculado por T, y de ahí despejo T, y me da que eso va a ocurrir en 2,3 horas. La cuestión ahora es analizar la coherencia de este resultado. Yo sé que cada 14,8 horas la actividad se reduce a la mitad, 14,8 horas. Entonces, en 7,4 horas la actividad se va, o sea, la mitad del tiempo de semidesintegración, la actividad se va a reducir un cuarto, ¿sí? 7,4. Entonces, para que se reduzca, en ese caso, si cada 14,8 horas se va a reducir a la mitad, o sea, la actividad inicial va a ser, la actividad final va a ser la mitad de la inicial, cuando sea, por ejemplo, la mitad de este tiempo de semidesintegración, o sea, 7,4, la actividad se va a reducir a la cuarta parte, ¿sí? Y como en este caso es 10% solamente la reducción de actividad, entonces eso nos queda igual a 2,3 horas. Si a esto lo multiplicamos por 2,5 para que se reduzca un cuarto, nos va a dar un valor parecido a 7,4, ¿sí? Ese cálculo lo pueden hacer ustedes. Acá hay otro problema, como les decía, les sugiero que lo vayan haciendo para que revisen todas estas expresiones matemáticas, el sentido que tienen y todo eso. Bien, acá por ejemplo en esta diapositiva lo que vemos es distintos radionucleídos. El periodo de semidesintegración es muy interesante. Por ejemplo, hay varios radionucleídos, algunos muy conocidos como el uranio 238, el carbono 14, que se lo utiliza para datar fósiles, el cobalto 60, que se lo utiliza para tratar tumores, o sea, la radiación que emite este cobalto 60 nos permite atacar células enfermas y de esa manera ir recuperando los tejidos. Destaco en especial el yodo 131, todos los años lo hago. El yodo 31 se utiliza para los tratamiento y diagnóstico de enfermedades de la tiroides. Esto es porque es importante, porque esta zona del norte hay una enfermedad endémica que es justamente el bocio endémico, que es un problema por la deficiencia de una hormona que regula el funcionamiento de la tiroides, y a su vez la tiroides regula varios metabolismos en el organismo. Entonces, cuando hay deficiencia de yodo en la alimentación,
lo que ocurre es que hay disminución de la hormona que regula el funcionamiento de la tiroides y se desarrolla esta enfermedad. Es muy común en Salta porque nosotros no incorporamos yodo a través de los alimentos que normalmente ingerimos, porque el yodo está presente en los mariscos, que no es un alimento popular, y en las crucíferas, en los coles, en el brócoli, y tampoco es un alimento que sea generalizado. Entonces la única manera de incorporar yodo en el caso nuestro y por ley nacional es la ley de a través de la sal, del cloruro de sodio, el cloruro de sodio comercial, que debe estar yodado. O sea, el cloruro de sodio alimento viene enriquecido con una mezcla de yoduro de sodio y yodato de sodio. En esa mezcla nosotros usamos sal, la sal es de uso extensivo, digamos, nosotros consumimos cuando alimentos con sal, y entonces de esa manera podemos incorporar el yodo para evitar ese problema en el funcionamiento de la tiroides. El yodo 131, por ejemplo, se usa justamente para por ejemplo, para diagnosticar el funcionamiento de la tiroides, pero también para tratar tumores en esa zona, en la zona de la tiroides, de la glándula tiroides. Ahí también se utiliza el yodo 131. Este yodo 131, fíjense, tiene un tiempo de vida media de 8,05 días. O sea que en 8,05 días la totalidad de los átomos radiactivos del yodo 131 baja a la mitad. Esto es importante porque aquellas personas que son tratadas con yodo 131 generalmente se la aísla aproximadamente una semana para que baje el contenido, la actividad del radioisótopo del yodo 131. En general se lo suministra en pequeñas cantidades en forma de una solución de yoduro de sodio, que es lo que beben los pacientes. Bueno, veamos acá, hay que recordar que las reacciones nucleares, yo dije que se conserva la masa, se conserva la energía, se conserva la carga, y hay conservación de carga eléctrica. Bueno, conservación de masa y energía, las dos, y conservación de carga eléctrica. Fíjense acá, eso se podía ver cuando nosotros veíamos lo vamos a hacer de esta manera para que sea más fácil. Cuando veíamos las desintegraciones, aquí por ejemplo ustedes ven que la transformación de neutrón en un protón en una partícula beta negativa, acá se conserva la carga, y lo mismo acá, la transformación de un protón a un neutrón y a una emisión de partícula beta positiva, también se conserva la carga. Entonces vamos a volver aquí. Acuérdense también lo que hablamos de la partícula del neutrino, que el neutrino se proponía, a ver, más atrás está, se propone el neutrino como una partícula que es básicamente energética, no tiene masa despreciable y no tiene carga. Entonces nos ayudaba a lograr el balance energético en la reacción nuclear. Ahora volvemos a pantalla completa y seguimos acá. Nosotros vamos a ver ya desintegraciones nucleares, ya vimos, ¿no? Las que observamos, las beta, las alfa, las gamma, en el menos frecuente, los protones, los neutrones, etc. En este caso son reacciones provocadas. Yo provoco que se produzca una transformación en un núcleo. Entonces las reacciones de importancia, porque son muy variadas las reacciones nucleares, pero las que nos interesan a nosotros son dos: las de fusión y las de fisión nuclear. Las de fusión implica unión de los núcleos, fusión, para formar núcleos más grandes. Y la fisión, lo contrario, la ruptura, la fisión. Aquí tenemos un ejemplo de la fisión de un átomo de uranio 230 y creo que dice 238, y bueno, se produce entonces la ruptura en dos núcleos más pequeños y la emisión de neutrones. Eso ocurre cuando el núcleo de uranio es bombardeado con neutrones. Esto es lo que se favorece que ocurra dentro de un reactor de fisión. En los dos casos vamos a producir energía.
Por ejemplo, la fisión nuclear va a producir, vamos a ver, residuos radiactivos. La fusión nuclear no va a producir residuos radiactivos porque se van uniendo los núcleos y van generando núcleos más grandes. En los dos casos voy a producir energía. En los dos casos produjo energía. Acá tenemos un ejemplo de fusión en que se unen un átomo de tritio y deuterio y hay una formación de un átomo de un núcleo de helio, o sea, un núcleo de tritio más un núcleo de deuterio, se forma un núcleo de helio con emisión de un neutrón, más liberación de energía. Se liberan grandes cantidades de energía, por eso tiene aprovechamiento justamente para eso. Así como hablábamos de las usinas térmicas, donde también obteníamos energía a partir de el calor que produce la combustión de los combustibles fósiles, que luego ese calor permite las calderas que el agua se caliente, produzca vapor de alta presión, que incida sobre los álabes de una turbina, y haga girar esos álabes, le transmite energía. La energía térmica del vapor se transforma en energía de movimiento ahí en las álabes de la turbina, que es como si fuera un ventilador, digamos, dicho en forma vulgar. A su vez la turbina estaba conectada a un electrogenerador y así podíamos transformar la energía de movimiento de la turbina en energía eléctrica. Ese es el principio de las usinas térmicas, ¿no? Utilizamos lo que se llama un reactor térmico. En ese caso el reactor térmico es la caldera, porque es la que produce el calor, produce la energía al producir vapor. En el caso de la fisión vamos a tener lo que se llama un reactor de fisión. Bien, acá está más grande lo que es una reacción de fisión nuclear. A ver, ya vamos a ver, la reacción de fisión está puesta acá es más grande para que la veamos. El núcleo blanco se bombardeó entonces de un neutrón a un núcleo blanco, se obtienen dos productos de fisión. Aquí vemos un ejemplo del uranio 235, que es un núcleo con alta eficiencia de fisión, porque vamos a ver que no todos los núcleos que podemos fisionar tienen alta eficiencia. Entonces nos va a producir dos núcleos más pequeños, uno de kriptón y otro de bario, y emite a su vez dos neutrones, más energía, por supuesto. Fíjense que los neutrones que se emiten vuelven a bombardear otros núcleos, esos núcleos se fisionan y también se siguen emitiendo neutrones. Esto es lo que se llama la reacción en cadena del reactor de fisión. Bien, la suma de las masas de los fragmentos siempre es menor que la masa original. Siempre ocurre que los fragmentos, la suma de las masas de los fragmentos es menor que la masa original, porque parte de la masa del núcleo original se libera como energía, recordando la ecuación de Einstein, la transformación de masa en energía. Siempre ocurre cuando un núcleo captura un electrón. Entonces en la primera generación se bombardea el primer núcleo, en la segunda generación se obtienen los dos fragmentos de fisión, en la tercera generación los neutrones liberados en los núcleos de la segunda generación emiten neutrones que fragmentan otros núcleos, y esos a su vez emiten neutrones que fragmentan otros núcleos, y así sucesivamente. Esta reacción en cadena, lo que tiene de interesante es que es controlable, o sea, los neutrones que golpean los núcleos y con que se bombardean los núcleos tienen un contenido de energía justito, ni más ni menos para producir la fisión y la emisión de neutrones. O sea, si tienen más energía o menos energía, no logra sostenerte la reacción en cadena. Por eso ahí es donde estamos, lo que se llama masa crítica, la masa del reactor de fisión, o sea, el fisión está en estado crítico, supercrítico o subcrítico. Cuando está crítico podemos sostener la reacción en cadena. Si es subcrítico, el neutrón no tiene la energía suficiente para fraccionar, para fragmentar el núcleo. Si es supercrítico, esta reacción se torna incontrolable.
Entonces, los procesos de fisión pueden ser controlados, generación de energía eléctrica, porque la energía que se libere aquí la vamos a transformar nuevamente en calor, y luego el calor va a calentar el agua. Siempre los reactores de fisión van a estar cerca de una fuente de agua, ya sea un lago, como el caso de Córdoba, en embalse, puede ser el Río de la Plata, en el caso de Atucha, de los reactores de Atucha 1. El Atucha 2 nunca se puso en funcionamiento, a pesar de que se trabajó mucho en su construcción. Entonces siempre está la fuente de agua, el calor del reactor va a ser utilizado para producir vapor, y ese vapor va a producir también, con una turbina y un electrogenerador, energía eléctrica. Nuevamente vamos a qué es lo que estamos buscando fundamentalmente. Reactores de fisión que tengan como objetivo producir energía. A esos reactores les llamamos reactores de potencia. Nosotros no utilizamos, en la Argentina no se utiliza el uranio, y vamos a ver el uranio enriquecido con fines bélicos. Fundamentalmente son con fines de generación de energía. Veamos, acá hay un esquema general de un reactor de fisión. Tenemos el núcleo del reactor. Fíjense, acá se carga, digamos, el reactor con unas vainas que son con unos tubos que sean rellenados con la pastilla de dióxido de uranio, que es el material fisionable, y es donde se produce la reacción de fisión. Estas barras que hay aquí se utilizan, que suben y bajan, se utilizan para controlar la reacción de fisión. ¿Cómo se controla? Se controla cuando cuando aumenta mucho la generación de neutrones y el reactor pasa de la fase crítica a la fase supercrítica, y entonces es necesario controlarlo. Eso ya son todos sistemas automatizados, y ahí bajan las barras estas, que son barras. En la tecnología que nosotros tenemos, hay varias tecnologías, pero en una tecnología concreta, que es la que se está utilizando en Atucha, por ejemplo, son barras de carburo de boro. El boro es un elemento que siempre tiende a absorber neutrones. Entonces, cuando se generan demasiados neutrones y la reacción sale de control y el reactor entra en la fase supercrítica, baja las barras de carburo de boro, absorbe neutrones y controla la reacción. Eso se hace, ese control del reactor se hace por control térmico. Cuando sube mucho la temperatura puede ocurrir lo que describí. Entonces, a su vez, el calor del reactor es absorbido por el agua que es la fuente de agua que tienen cerca, un río, un mar, un lago, lo que sea. En general son agua dulce, y entonces el agua que es tomada de la fuente ingresa al sector de generación de vapor, y ahí el vapor, el agua esta recibe el calor del reactor, produce vapor, y luego ese vapor de alta presión incide sobre la zona de turbina y generador eléctrico para generar energía, ¿sí? ¿Qué otra cuestión es importante? El reactor, hablamos de la barra de control, del generador de vapor. Fíjense aquí que parte del vapor se condensa, y vuelve a ingresar ya condensado a la zona de generación de vapor. Aquí hay bombeo de agua, el agua recibe el calor del reactor y luego es caliente, es conducida hasta la zona de generación de vapor. Aquí tenemos un esquema animado que a mí me encanta porque es precioso. No sé cómo lo logré bajar de internet. Aquí se ve cómo actúa el núcleo reactor, las barras de carburo de boro, y fíjense cómo el agua que ingresa de la fuente, que puede ser lo que sea un río, ingresa a la zona de intercambio de calor y produce vapor. El vapor mueve las turbinas, los álabes de la turbina está conectada al electrogenerador, y eso me permite generar energía eléctrica para, por ejemplo, iluminar una ciudad. Se puede generar mucha energía. Acá hay algunos detalles más, como que el reactor y todo este sistema está dentro de lo que se llama la bóveda del reactor. La bóveda del reactor está hecha de hormigón armado.
para evitar cualquier accidente, de tal manera que esa bóveda contenga todo el sistema y en caso de que haya algún problema de que se salga de control y no se la pueda controlar la reacción, pueda contener ese sistema dentro de la bóveda. Eso no ocurrió, por ejemplo, cuando en el accidente de Chernobyl. En el accidente de Chernobyl, los sistemas de control que pueden haber tenido otra tecnología, porque era tecnología rusa, soviética en esa época, no lograron controlar la reacción, y por eso es que el reactor, la reacción en cadena se salió de control. Al salirse de control ya actuó como una bomba. Y entonces, bueno, en esa ocasión la situación fue tan crítica que voló la bóveda del reactor, y bueno, y todas las personas que trabajaban en el reactor, en la central nuclear, fueron afectados por la radiación. Algunos directamente murieron en el acto, y de todas maneras esa radiación se fue esparciendo en toda la región. Entonces la bóveda vendría a ser el blindaje que tiene el reactor. Acá está el condensador, el generador de vapor. Bien, el combustible en este caso no es combustible fósil, como el caso de las centrales térmicas, sino combustible nuclear. Esa va a ser la gran diferencia entre una central térmica y una central nuclear. Vamos a producir también vapor, y con el vapor vamos a generar energía eléctrica, pero a partir ahora de un combustible fósil. Bien, veamos acá lo que ocurre cuando la energía que se produce de la fisión de un solo núcleo de uranio, uno solo, 200 megaelectronvoltios. Esta energía comprende la energía cinética de los productos de fisión, o sea, de los fragmentos de fisión que salen despedidos, los rayos gamma, porque se produce emisión de radiación gamma durante todo el proceso. A su vez, hay que hacer notar que estos núcleos, producto de los fragmentos de fisión, son a su vez radiactivos, o sea que a su vez emiten partículas beta, emiten radiación gamma. La energía misma de los productos de fisión, los rayos gamma productos de fisión, porque una vez que se produce la fragmentación de los dos núcleos hay emisión de radiación gamma, pero después cuando se desintegran esos mismos núcleos fragmentados siguen emitiendo radiación gamma. Y también los antineutrinos de los productos de fusión, que esa es otra partícula que se propone. Siempre las partículas estas neutrino, antineutrino, se van proponiendo para cerrar un balance energético, cerrar un balance másico, fundamentalmente cerrar un balance energético. Bien, acá que esta es una tabla, como siempre, tabla comparativa. ¿Qué es una tabla comparativa? Es comparar lo que es cómo es funcionamiento de una planta nuclear y una planta térmica, o sea, una central térmica que utiliza, por ejemplo, en este caso carbón, en este caso combustible líquido, fuel. Para producir, por ejemplo, 1000 megavatios, el consumo de carbón, el consumo medio por kilowatt hora producido, la cantidad de carbón, la cantidad de fuel. Fíjense la pequeñísima cantidad de combustible nuclear que yo necesito para producir esa misma energía. El consumo anual, también ahí se ve la diferencia notable con la central nuclear. Otra cuestión importante, todas las emisiones, dióxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, que son los NOx en general, que son gases que se producen en la combustión de los combustibles fósiles, no hay emisiones, por ejemplo, son grandes, observen aquí, en el caso del fuel, menores en el caso del carbono, en el caso del dióxido de azufre. Esta cantidad de fuel emitido depende de qué tipo de combustible sea, ¿no? de si derivan de un petróleo ácido. Los petróleos a veces tienen más contenido de azufre o menos contenido de azufre. De eso va a depender esta emisión. Las emisiones de nitrógeno también, aquí bueno, se comparan, son más grandes las del carbono. La planta nuclear no tiene cero emisiones. Ahora veamos, cenizas y escorias, también hay bastante en el carbón, menor en el fuel, porque este es un líquido, no un sólido. Y después la radiación emitida por sólidos, líquidos, las radiaciones estas
en Curie en años, bueno, aquí es muy pequeña. Es algo que no les dije, siempre, si bien los núcleos radiactivos se desintegran y emiten radiación, hay lo que se llama, todos los materiales emiten una pequeña cantidad de radiación que se llama radiación de fondo, pero es muy pequeña. Por eso que la radiación en estos dos casos es bastante pequeña. Pero acá, en este caso, por ejemplo, la radiación, por ejemplo, de los residuos de la planta nuclear es bastante alta. Aquí ya tenemos una diferencia que no es a favor de la planta nuclear, porque produce residuos radiactivos, o sea, va a producir una serie de productos, digamos, de la fisión del combustible de uranio, y entonces, bueno, esos residuos generalmente se los blinda y se los aísla hasta que se produce el decaimiento de la radiación. El decaimiento de la radiación es cuando la actividad disminuye al mínimo. De eso depende de los tiempos de semidesintegración de estos residuos. Hay tecnologías, por ejemplo, para recuperar los residuos de las plantas nucleares, porque hay parte de esos residuos que es combustible que todavía no está parcialmente fisionado, o sea que se podría reutilizar ese combustible, pero parece que desarrolla la tecnología que corresponde y se la puede aprovechar. Otra cuestión importante, yo acá les puse una cuestión importante, es el enriquecimiento de uranio. ¿Por qué? Porque el uranio natural tiene el isótopo más estable, el 238, pero el 235, que está 0,7% en proporción, digamos, en la naturaleza, es el que tiene mayor rendimiento de fisión, mucho más que el uranio 238. Entonces lo que se hace es transformar el uranio 235 en uranio 238. Más que transformar, lo que se hace es, la palabra no es transformar, es enriquecer al uranio, aumentar la proporción del isótopo 235 con respecto al isótopo 238. Eso se hace en la planta de Pilcanilleu, en Chubut, acá en la Argentina. Entonces se enriquece el uranio. Nosotros sí tenemos esa tecnología y podemos utilizarla para lograr mayores rendimientos de fusión en el reactor. Nosotros tenemos en total solo 2 reactores en funcionamiento. Cuando iba a entrar en el tercero, que sería Atucha 2, hubo problemas políticos, económicos varios y no entró. Vamos a ver la bibliografía. Acá tengo el Stein, que este es un libro que lo tengo virtual, es muy viejito, como verán, pero es muy simple, es de muy fácil lectura, así que yo los recomiendo. Después otro libro de radioquímica, que es Introducción a la Tecnología Nuclear, Rodríguez Pasqués. Este libro también es viejo, pero es el más completo. Es el más completo sobre el tema, la temática. Después, bueno, un poco en el Liptrop. Algo siempre de radioquímica tienen todos los libros de inorgánica, siempre tienen un capítulo. Bueno, Rainer y Cannan también tiene algo, el Bayo también tiene algo, y acá les dejé un sitio de internet para consultar la temática.